Buenas tardes y bienvenidos al Casino. Hoy nos reunimos de nuevo para presentar el libro L'Arbre del Paradís, organizado por la Asociación de Estudios Monoveros. Para el Casino es siempre un placer acoger cualquier iniciativa cultural, como es, en este caso, la presentación de este interesante libro, que nos relata estampas monoveras desde la mirada del autor del libro. Quiero saludar de forma muy especial y presentaros a los miembros de la mesa. Joaquín Armau Amo, autor del libro. Agustín Peiró Amo, autor del prólogo e ilustraciones. José Corbí Martínez, miembro de Estudios Monoveros. Y Juliana Pérez Lana, presidenta de la Asociación de Estudios Monoveros. Bueno, he hablado un poquito con el autor y le he preguntado si era de Monóvar y me dice, sí, soy nacido en Monóvar y bautizado en la iglesia de San Juan Bautista. Y entonces le he comentado, digo, por don Patrocinio, seguro. Yo no lo conocí, pero mis abuelos eran vecinos de la calle Trinidad. Y bueno, creo que nos hemos alegrado un poco recordando esos años. Bueno, sin más, le paso la palabra a Juliana, presidenta de la Asociación de Estudios Monoveros. Muchísimas gracias. Gracias, María Ángeles. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta andadura de la Asociación de Estudios Monoveros. Estos ratos que rescatan nuestro pasado y preparan nuestro futuro. Porque sin mirar y admirar lo que nos rodea como fruto de las vivencias de las personas que nos precedieron, de sus experiencias, de sus emociones, de sus alegrías y tristezas, no podemos crecer, no podemos avanzar. Somos como las raíces de una vid que no se arranca, se poda, porque escondida en la tierra está su fuerza y su vitalidad. Con el espíritu de recuperación y disfrute de esas nuevas cosechas de literatura que continúan la tradición de generaciones de artistas y escritores que enriquecieron la vida cultural de Monóvar en el primer tercio del siglo XX, como sabéis que viene siendo interés de la Asociación de Estudios Monoveros, con ese espíritu se publica y se presenta El Árbol del Paraíso. Yo no lo digo en valenciano porque lo pronuncio mal. Entonces pues lo voy a decir, lo voy a nombrar en castellano. Estampas monoveras, escrito por Joaquín Arnau Amo e ilustrado por Agustín Peiró Amo. Os los presento. Ambos están en la mesa junto a nuestro compañero de aventuras culturales que ya conocéis y no tengo que presentaros, Pepe Corbí.
conocedor en profundidad de esta época, la primera parte del siglo XX y el siglo XX, y de todos sus continuadores. Bueno, Agustín y Joaquín son tío y sobrino. Joaquín Arnau, doctor arquitecto, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, académico correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y San Carlos de Valencia, autor de diversos libros de arquitectura, de estética, espacios para la música, de artículos publicados en revistas diversas sobre las mismas materias, arquitectura y música, que son, creo que, sus pasiones. Cursos impartidos en las Universidades Internacional Menéndez y Pelayo, Complutense de Madrid y Universidad de Navarra. Obra edificada en las comunidades de Valencia, Aragón y Castilla-La Mancha. Y os presento a Agustín Peiró. Bueno, Joaquín es monovero, no sé si lo he dicho, nacido en Monóvar. Agustín Peiró, nacido en Albacete, de padres monoveros, estudió en arquitectura y piano, respectivamente, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y Conservatorio de Música de Sevilla. Trabajó en Albacete como arquitecto del Instituto Nacional de la Vivienda y más tarde en el ejercicio libre de su profesión, en la que permanece activo. Durante su carrera ha proyectado y dirigido un gran número de obras de la más diversa naturaleza, ha intervenido en edificios residenciales, asistenciales, religiosos, docentes, con especial dedicación a los proyectos y obras de restauración y rehabilitación de monumentos. Es presidente de la Asociación Juventudes Musicales de Albacete desde su fundación en 1979, fue presidente del Ateneo de Albacete durante los años 1985 y 1986, es académico correspondiente de las Reales Academias de San Fernando de Madrid y Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Desde 1986 ejerce como arquitecto diocesano en Albacete. Entre otras distinciones, es titular de la Medalla Mozart de la UNESCO. Bueno, pues ya os los he presentado. Ahora vamos a hablar del libro, El árbol del paraíso. Un libro en línea con la tradición de esta tierra de contar la vida cotidiana y al mismo tiempo extraordinaria de sus gentes, en relatos costumbristas que la describen con lucidez y con agudeza. Tenemos en esa línea de libros a Cañís y Cañizaes, que todos conocemos, de Joaquín Amo Abad, pariente de ambos contertulios, Joaquín y Agustín, del cual Pepe Corbí nos contará pues anécdotas y curiosidades. Una serie de relatos escritos Cañís y Cañizaes en valenciano, monovero, publicados en su periódico, el que él creó, El Pueblo, en la primera década del siglo XX, recopilados y publicados más tarde, en 1950, por Amancio Martínez Ruiz, hermano de Azorín. Otro libro de esa línea de tipo de relatos es Las Crónicas del Uberal, de Luis Verdú Albert, otro gran periodista monovero. Una recopilación de escritos cortos hecha por Paco Corbí Jordá, que está aquí, lo tenemos aquí, en el valenciano original de Monóvar. El mismo Paco Corbí Jordá nos regala en cada edición de la revista Monóvar sus relatos perdidos y olvidados, escritos con el mismo ingenuo y que son fieles continuadores de esta tradición que continúa. Todos estos relatos, todos ellos, son rápidos flashes de la vida monovera, desde el prisma de adultos o de niños que viven o juegan por las calles tranquilas del pueblo. Una mirada siempre observadora, aguda y también nostálgica del acontecer cotidiano del pueblo de Monóvar. Del talante de la gente de Monóvar, suavemente perseverante e indómito a la vez, una personalidad mezcla de la intuición del griego y del fatalismo del árabe. Así nos lo pinta Azorín, el carácter del hombre de estas tierras en superrealismo. Estos rasgos de la personalidad del hombre de esta tierra, una visión clara de la contradicción humana, un sentido agudo de la justicia, ironía, sentido del humor ante el conflicto difícil de solucionar. El monovero saca muchas veces de la chistera ese sentido del humor como arma inteligente que le ayuda a sobrellevar las penurias y las dificultades, todas aquellas cosas que deberían cambiar y se resisten a ello. Joaquín Arnau Amo
sigue escrupulosamente esa tradición y hace honor brillantemente a ella en El árbol del paraíso. Y le acompaña magníficamente con sus ilustraciones Agustín Peiró Amo. El árbol del paraíso, Estampas Monoveras, está escrito en castellano, con ese toque de valenciano que se vivía en muchos hogares de Monóvar. Esa especie de bilingüismo orgánico y natural que se adaptaba casi inconscientemente a la persona que estaba delante. El libro rebosa sentido del humor y ternura. Hablábamos al principio de mirar y admirar, y pensamos en los niños. Todos admiramos la capacidad de asombro de los niños, su percepción del mundo de los mayores, su capacidad de síntesis para encontrar lo esencial, aunque no lo verbalicen, su pensamiento crítico, casi inconsciente, de las contradicciones del mundo de los adultos, que se trasluce en su mirada. Yo al escribir esto me acordaba de la última escena de la lengua de las mariposas de García, en que el niño, el protagonista de la película, apedrea a su maestro y lo apedrea y le miras a los ojos y sus ojos están llenos de dolor y de desconcierto ante la contradicción de los adultos. Todos deseamos conservar la mirada limpia y sencilla de los niños, pero a los mayores nos es difícil porque la vida es dura. Es bueno y necesario volver a ponerse en la piel de un niño, y de un niño con la perspicacia de Joaquín Arnau. Ponerse sus gafas e intentar mirar y reírse del mundo de vez en cuando. Por supuesto, sin perder la ternura, que es la herramienta de la compasión y de la comprensión. La realidad de Monóvar fue y sigue siendo lo que vieron y vivieron nuestros antepasados y lo que vemos los que pisamos actualmente sus caminos. Desde esa ventana particular, desde nuestra ventana particular, desde nuestro caleidoscopio vital y personal, observamos, vivimos la vida y la describimos cada cual a su manera. Perdonad. Pero todas esas facetas, todas esas visiones personales, son caras de la misma realidad. Un prisma múltiple, rico y atractivo desde cualquier ángulo desde el que se mire. Yo admiro a quien se sigue admirando y sorprendiendo a pesar de los años, de que cumpla años, que siga viendo la parte buena y bonita de las cosas, no solo lo negativo. Y considero un regalo de la vida seguir asombrándome ante los avatares que la vida nos presenta, porque la vida dice que es lo que pasa mientras tú haces planes. Parece que algo hay de verdad en ello. ¿Quién me iba a decir a mí hace algunos años que iba a estar hoy mismo aquí sentada en esta mesa, en este salón, presentando un libro de estampas monoveras escrito por Joaquín Arnau, primo de mi padre Joaquín Pérez Rico, e ilustrado por Agustín Peiró Amo, padre de mis hijos? O sea que me sigo asombrando de la vida. Dos monoveros que han vivido habitualmente fuera de Monóvar, pero que la llevan en el corazón, como ya comprobaréis. Yo me pregunto, ¿qué tiene esta tierra, estos paisajes, estas calles, sus gentes, para que se la eche de menos, para que se la añore y para que se desee volver a habitarla, que no es vivir en la calle tal, la calle San José número 8, es para formar parte de ella, integrarte en ella? Esta tierra es una tierra maltratada e indómita de aspecto y de espíritu. Quizá por eso los indómitos, los que no nos resignamos a que las cosas no cambien, sigan igual, a que se repitan los mismos errores, nos quedamos prendidos de ella. Y como ella, como esta tierra, entre rocas, ramblizos y secarrales, volvemos a integrarnos, a echar raíces, a dar y recoger hechos y frutos llenos de aroma y de color. Encerramos en nuestro interior las esencias de esta tierra para defendernos y para defenderla de la sequía y poder así resistir. Somos como esos tomillos, espliegos, cantuesos y manzanillas de estos montes. Son pardos y camuflados en el paisaje, casi no se ven. Pero florecen a pesar de los pesares cada año. Monóvar es un semillero de cultura. Y esto es una realidad asombrosa y yo me sigo asombrando.
Los recuerdos de Joaquín son recuerdos familiares, con el telón y la música de fondo de Monóvar. Son recuerdos, pero no tienen intención de ser biográficos. Son como recursos para pintar a Monóvar con todo su ambiente. Sus costumbres, sus fiestas, sus tradiciones, sus sabores, olores, colores, todas aquellas cosas que la hacen ser esencial y sencillamente ella misma. El secreto de la buena literatura está no en lo que se cuenta, sino en cómo se cuenta. Y este libro está muy bien escrito, muy bien contado. Y ahora os dejo con ellos, tres, con Pepe, Agustín y Joaquín, que nos cuenten y comenten cómo y cuándo surgieron estos textos y las ilustraciones que los acompañan. Pepe, Joaquín y Agustín, contadnos. Buenas tardes. ¿Le has dado el botón, Pepe? Ahora, perdón. Buenas tardes, cordiales saludos. Hoy nos complace contar aquí con la presencia de Agustín y de Joaquín. Diría, empleando unos términos taurinos, que son nuevos en esta plaza y que ocupan por primera vez esta tribuna oratoria. Han tenido la delicadeza y la gentileza de trasladarse desde la estepa manchega a estas auras mediterráneas. Y lo han hecho de alguna forma para rendir un homenaje, un simbólico recuerdo a sus ancestros. Nosotros agradecemos que hayan sido recibidos por nosotros y que hayan venido a nuestra llamada. Y en ese homenaje simbólico a sus antepasados, nosotros nos adherimos y lo compartimos. El Arbre del Paradís, estampas monoveras, en ella Joaquín nos deleita con una prosa clara, diáfana, elegante, sin circunloquios ni rodeos, con tintes líricos y que en ocasiones están salpicados de momentos jocosos. Todo ello supone una amenidad que el lector agradece. En definitiva, un obsequio para los sentidos. Como si de una película se tratara, van sucediéndose una serie de secuencias a modo de crónicas urbanas, donde aparece un Monóvar peculiar, singular, jalonado de costumbres, oficios, juegos, lugares emblemáticos, personajes. Un añorado Monóvar de antaño. Las raíces del árbol paraíso son muy corrosivas y cuando se expaten erosionan todo lo que encuentran por delante. Por ejemplo, si un árbol paraíso está cerca de un aljibe, las raíces lo corroen, porque las raíces del árbol paraíso son de una manera que son insaciables y tienen una voracidad hacia la humedad. De forma metafórica y cambiando el sentido, podríamos afirmar que, de igual modo, esas raíces, en este caso de tipo literario, se han extendido a lo largo y ancho de la geografía local, con la obra de Joaquín. Eso sí, con carácter benigno y didáctico. Se trata de raíces atávicas, buscando un pasado evocador. Dicho lo cual, si os parece, amigos contertulios, pasamos a tener una charla sin etiquetas ni sin protocolos, un tanto informal. ¿Os parece? Perfecto. Bien, bueno, pues entonces yo empezaría preguntándoos, la misma a los dos, porque estoy un poco asombrado, un poco desconectado, en el buen sentido de la palabra. ¿En qué sentido? Os lo explico. No entiendo yo cómo es posible que dos personas de formación académica científica, como sois vosotros,
se sientan atraídos y cautivados por el mundo de las letras, porque siempre ha habido como una especie de estereotipo acuñado, el cual cita a las personas de letras con una mayor capacidad expresiva en su forma escrita. Porque además de las ilustraciones, Agustín nos ha obsequiado con un magnífico prólogo. ¿Cómo justificáis vuestro cautivo por las letras? A ver, te enciendo. Acércate. Bien, la secuencia habitual que lleva a publicar un libro empieza por un autor, se produce el libro y el libro es leído por unos lectores. Aquí no ha sucedido así. Aquí todo empieza con una lectora. Una lectora, que es Juliana, que lee algunos de mis escritos, relatos, y entonces anima, mueve y finalmente pues convence, y hemos llegado a este libro que registra relatos que están íntimamente relacionados con Monóvar, desde luego, y con mi vida, pero en un momento determinado, en el tránsito de la niñez, de la infancia a la adolescencia. Es un momento crítico que yo viví en este lugar e incluso con alguien que me está escuchando. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ese regalo que yo creo que lo es, pero que no me lo adjudico. Forma parte de una especie de terapia que yo utilizo, yo diría cada día, no diría, realmente la utilizo cada día, que consiste en escribir. Escribir para mí es una terapia. Entonces, concretamente, en este caso, bueno, pues reúno aquello que he escrito que tiene que ver con Monóvar, donde nací, como se ha dicho, pero donde yo estuve relativamente temporadas, nada más. Pero eso suscitó el que pudiera trasladar esas impresiones. Concretamente, l'Arbre del Paradís, yo la verdad es que hablo castellano y no muy bien. Entonces, y el valenciano de Monóvar en concreto me parece que es un valenciano especial, es decir, que tampoco no lo domino, lo confieso, pero sí se me quedó grabada una copla que en aquel tiempo decía: Monóvar tiene tres cosas que no las tiene París. No, perdón, he dicho tres cosas. No, dos cosas que no las tiene. El chalet de don Alfredo, que era de la familia, donde yo pasé un verano, y l'Arbre del Paradís. Es la única que venía. Entonces, por eso, aunque me pareció que el subtítulo debía decir lo que es: estampas monoveras, impresiones, evocaciones, recuerdos, memorias. Yo inicialmente lo había titulado Memorias de un desmemoriado, porque lo soy, pero pensé que el título adecuado pues debía estar en el valenciano de Monóvar, l'Arbre del Paradís, porque eso formaba parte de esa copla y formaba parte un poco de algo que es peculiar de esta patria mía. Y bueno, eso es lo que puso en marcha el proceso. Y ahora yo lo que quiero es añadir que esos relatos más o menos dispersos en una época crítica que, claro, transmiten en cierta medida la visión de un adolescente o de un niño adolescente joven, bueno, pues realmente esos relatos tienen esa impronta, pero por otra parte no
yo no tenía intención de publicarlos, es decir, yo no los escribí con el ánimo de publicación, es decir, pensaba que era algo para mis adentros. Cuando veo esta oportunidad, pues digo, adelante, adelante. Y lo que quería decir, que se me había ido un poco la bola, se me va con frecuencia, es que el libro finalmente ha sido enriquecido fundamentalmente, o sea, hasta las raíces, yendo a las raíces, precisamente por los dibujos de mi sobrino Agustín Peiró. Es decir, los dibujos, para mi gusto, son magníficos, magníficos. Es verdad que los arquitectos, lo somos ambos, también ambos estamos interesadísimos en la música, con la diferencia de que Agustín es un profesional y yo soy un simple aficionado, sin más. Pero digo que como arquitectos con cierta edad, yo mucha más, o bastante más, todos los arquitectos en aquel momento dibujábamos a fondo, No digo que ahora no se haga, pero desde luego no tanto. Y entonces, claro, los dibujos de Agustín a mí me han dejado verdaderamente entusiasmado, porque creo que eso efectivamente capta perfectamente y traduce en una imagen que es ilegible, pero que es visible, un poco el espíritu de esos relatos. Entonces, yo creo que el libro es un libro compartido, de autoría compartida, y esto me da mucha satisfacción poderlo decir y reconocer y afirmar en este momento. Y ahora le paso la palabra a mi querido sobrino. Que quieras este lugar. Ya, gracias. Vale. Bueno, como veréis, la perfección no existe, claro. Joaquinito, que así es como le llamaban en casa de las tías de Monóvar, de la casa de la Aduaneta, en lo mejor del pueblo, era una persona, ya lo digo en el prólogo, así de alguna medida, una persona a la que yo conocí más por referencias que por coincidencias. Y concretamente en casa de las tías pues había dos ídolos. Luego con el tiempo vino un tercero. Pero el primero era el tío Antonio Rico Jara. El segundo era un niño al que llamaban todas Joaquinito. Y el tercero ¿quién era? El tercero era Manolo, el marido de Lita, novio a la sazón, con lo cual tenía mucho adelantado sobre cualquier otro competidor. Y eran todos especialmente mimados. Y yo no sé qué lugar ocuparía, sí, pero el quinto, el sexto también hay tal. La cosa se perfeccionó incluso, bueno, esto estoy hablando de cuando yo tendría 12, 14 años y tal. Joaquinito tal, Joaquinito ha conseguido tal premio, Joaquinito tal. Y yo estaba deseando conocer a Joaquinito, a ver si consigo que se me pegue algo de este hombre o de este chiquillo, ¿no? Y luego pues vino la cosa que él también se fue a la estepa manchega, como ha dicho Pepe, y entonces no sé si él lo habrá celebrado tanto como yo, pero eso nos dio ocasión a que se acentuaran las relaciones con un gran hombre de la familia que fue Juan Amo Vázquez, hermano de mi madre, Pilar Amo Vázquez, y que tuvieron una amistad muy entrañable él y Llanos, con Elia y con Joaquín. Con Joaquín no amistad, sino relación de primo. No de primogenitura, sino de primo completo. Y a ese respecto, enlazando palabras y cosas, ideas que seguramente me harán acabar de hablar de la economía en Transilvania, al paso que llevo, resulta que eso es lo que iba a decir. Sí. No sé, o sea, una relación en la que se forjó muy entrañable, muy enriquecedora. Y yo el otro día, hablando con personas de mucha calidad, de mucho fundamento, como decía Galdós, y entonces decía que debía ir pensándose en hacer una placa o una cosa. Aquí vivió
Joaquín Arnau Amo. Porque tener como vecino de voluntad, no por la fuerza que puede dar un cargo, que puede dar un rollo político, cualquier cosa de esta naturaleza, sino por propia decisión. Y una decisión compartida con otra persona igualmente especial, aunque menos mentirosa que él, por lo que ahora diré, que es Elia, pues eligieron ese lugar perdido de La Mancha, de cuyo nombre sí que nos queremos acordar muchos. Y digo que la perfección no existe porque miente en todo lo que... no digo con mala idea ni nada parecido, pero en las palabras que me dirige a mí son evidentemente inmerecidas. No obstante, eso no quita la ilusión que albergo modestamente, en el sentido de que se puede interpretar con tal ilustre presentador y protagonista, por mucho que él comparta tal protagonismo, esa participación, el libro es suyo, y yo me he valido y me ha servido del señor Caneu, a quien no tuve el gusto de conocer, sí de oídas, pero no personalmente, y entonces a quien quiero enaltecer su figura, primero profesional como notario, lo digo en algún punto del prólogo, notario de una realidad. Y la realidad que yo he tratado de plasmar en este... Perdón, te estoy dando la espalda, perdón, no tengo la espalda. En esta modesta colaboración es el de servir y homenajear a personas de una época que con gran dolor, en mi época de estudiante en Sevilla, no sé, tendría 20 años o por ahí, cuando todo te parece mal, cuando todo eres crítico, cuando todo eres joven en definitiva y adolescente, y en una conversación bastante profunda ahí se hablaba de la generación perdida, y decían muy tranquilamente, gente de la universidad, de 18 o 20 años ya digo, que la edad, o sea, la época, la generación de nuestros padres había sido en alguna medida una generación perdida, porque fue la generación, en alguna medida lo fue real, pero en la parte, llamemos, peyorativa de la acepción, me rechinaba, me dolía y me hacía enfrentarme, recuerdo un par de ocasiones, con amigos y compañeros y tal, y decía, unos señores que de una España prácticamente iletrada, analfabeta, una generación en la cual la política era tan azarosa y tan estresante y por otra parte tan perjudicial para el pueblo español, y que terminó en una guerra horrible, acabó cargándose pues tantas y tantas ilusiones, tantos y tantos proyectos, tantos sentimientos, tantos afanes. Y estoy pensando como persona íntegra, absolutamente, que es la persona a la que más he admirado en mi vida, que era mi padre, Agustín Peiró Hurtado, hermano de mi tío Paco Peiró Hurtado, cuyo hijo Enrique tengo el gusto de ver por aquí. Y era una persona que era, mi padre, Agustín Peiró Hurtado, catedrático de Ciencias Naturales en el Instituto de Sevilla, en la Universidad de Sevilla, en la Escuela de Magisterio de Sevilla, en un organismo que se llamaba el Instituto de la Grasa, que tenía mucho predicamento allí en los ambientes universitarios, para sus hijos, pudiéramos sacar una carrera. Y así fue. Y que ese señor y tantos señores, amigos de mis padres, más humildes, menos humildes, más situados, menos situados, sacaran adelante toda una nación y toda no sé, la posibilidad de dejar a sus hijos una situación en todos los ámbitos, en el espiritual, en el sentimental, en el
en fin, cualquier, por supuesto, en el social, en el de la concordia y todas estas cosas, y que se dedicaron a trabajar cada uno desde su puesto en la sociedad y en su propia vida, y hasta conseguir, bueno, pues que en buena medida aquello pudiera hacerse realidad. Y entonces, cuando leí, y me lo pasé bomba, el donaire es la palabra que mejor definiría, se me ocurre ahora mismo, de Joaquín, en sus estampas, no sin una cierta nota de melancolía, que puede ser optimista, alegre, triste, y yo, a la vista o sea, en el recuerdo que despertaron en mí las imágenes del señor Caneu, y a quien me vuelvo a felicitar como notario de una época, y eso tiene un grandísimo valor para que la sociedad, para que la humanidad avance. Y todo eso llevaba a una ciudad como Madrid, pues prácticamente sin sondable, hay que ser Camilo José Cela o alguna persona de estas. Pero que sea en una ciudad como Monóvar, no sé, puede tener 15.000 habitantes. Somos 13.000 ahora. Fíjate, me estoy equivocando 1.000 más. 13.000 habitantes y tal. Y que yo vivía con, ya digo, pues en mi niñez, con mis padres, en feria, perdón, en las fiestas. Esas no fallamos casi nunca, algunas Semanas Santas tampoco, y algunas temporadas en verano. Bueno, pues en esta ciudad en la que todo el mundo se conoce y todo el mundo se ignora, como pasa en los sitios estos, pero que además quise tomar, con ocasión de la invitación que me hizo Juliana, por la cual estoy agradecidísima y me honro en proclamarlo, me pareció ver una buena ocasión por las imágenes que yo recordaba, que son las mismas que aproximadamente recordaba Joaquín, porque aunque él se la hace de mayor y tal, somos de una edad muy parecida, a 3 años, aunque no se nota. El caso es que me planteé como de la lectura de sus magistrales textos, encontrar una ocasión, digo, para hacer ese canto necrológico, pero siempre lleno de esperanza, de vida, de admiración a un pueblo que tras una guerra pues ya se sabe lo que queda, y que se iba levantando poco a poco. Se nota eso en una plaza que está toda vacía, la Plaza de la Sala, creo recordar, cuya única señal de vida es un árbol, que es lo que se ve, y lo demás no tiene interés. De manera que yo tomaba las imágenes las del señor Caneu y de otros fotógrafos tampoco que no conozco y a los que quiero hacer el mismo homenaje, y además otras varias diversas figuras, imágenes de recuerdos que me quedaban y que ellos han conseguido, y los textos de Joaquín, darle forma. Bien, y entonces mis dibujos, mis ilustraciones, bueno, o sea, tanto todas detrás de lo mismo. Representar aquella época en la que coincidí de forma intermitente, como le ocurría a Joaquín, hacer un testimonio de esa gente, ese niño que va solo en un ambiente que quise representar el frío. No sé cómo se representa el frío, pero con este lápiz, concretamente pues se puede conseguir representar el frío, el aire en unas señoras que están en un pilón, en una fuente allí, con unas casas que yo conocí, de la familia Maruenda, parientes de mis tíos Vicente Cabanes, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces quería representar la soledad, el esfuerzo, el estar lavando, sacando agua, lo que fuera, pero soledad, juntándose dos personas, y dos personas pueden ser multitud, pero multitud silenciosa, que normalmente es la más fecunda, ¿no? Y este es mi homenaje, que pretende serlo, a Monóvar,
a sus habitantes y a sus gentes. No es lo mismo, pero en fin, digámoslo que sí. Habitante me refiero las personas que estaban unidas. Y la gente, pues ahí está el negocio y tal, pero en definitiva todo acaba siendo una especie de conjunto al que yo he tratado de cantar desde una nostálgica, no exenta de ternura, por la época que había y cómo aquello se iba configurando desde que hubiera un autobús a que ese autobús fuera superado. Joaquín hace unas consideraciones humorísticas del hijo del dueño, en fin, y yo, no sé, me he inventado un potito soloto, el más antiguo, ¿cómo se llamaba? El botito, ¿no? Más destartalado todavía de lo que era el pobre, y entonces acusando lo que era más la madera. Bueno, en fin, todos los dibujos, puedo decir, con mayor o con menor acierto, están hechos con una intención, de manera que he tratado de huir las imágenes de los fotógrafos, notarios a los que me he referido antes, y hacer una pequeña modificación, dotándoles de una intencionalidad que para mí aquello tenía, y si la puedo aportar, pues me sentiré satisfecho. En cualquier caso, lo que sí que me siento es muy orgulloso, primero de que Joaquín me permitiera que mi nombre figurara junto al suyo. Y por otra parte, de volver otra vez a Monóvar tras años y de intermitencia, desde una época en la que yo tenía pues 6, 7, 8 años. Me acuerdo, por ejemplo, en una ocasión que todo el mundo estaba, las tías contaban, las tías de la aduaneta, ¿no? Las hermanas Amorrico. Y me acuerdo que contaban que Joaquín tendría, no sé, 6 años, 7 años, y yo me acuerdo que era más pequeño que él, que había un banco enfrente y decía, fíjate qué nombre tan curioso, Banco Nacional del Cerdito. Banco Español. Banco Español del Cerdito. Era de crédito, evidentemente. Pero los niños estamos, sí. Y todos lo somos, incluso pasados muchos años. O sea, he visto, por ejemplo, a la hermana de mi amigo Rubén Román, a Carmen, que claro, y pues es una niña como Maritelo también me acuerdo, pero Maritelo no está aquí, que tenía un piano en su casa y yo ligaba a base de tocar el piano, o sea, fíjate, con lo cual el mérito la mitad se lo debía a Chopin, ¿no? Que era mi preferido. Quiero decir, bueno, y 20 era por cierto del fallecimiento de Rubén y voy a contar otra cosa, ¿me permite? Sí, bueno. No, que Rubén, yo no era dado a ligar, pero no a comprometerme. Cada uno tiene sus peculiaridades. Y entonces, me acuerdo que me decía Rubén, mira, tengo una novia, me he hecho novia, tal. Y entonces, échate tu novia, tal. Digo, a ver si yo no sigo para eso, sí, no sé, me corto mucho, no sé qué. Y entonces me acuerdo que dijo, y me dijo una frase preciosa, Rubén Román. ¿Tú sabes lo que es que una chica te escriba una carta y te diga, vida mía? Bueno, con esto paro, ya. Bueno, continúo y dices en el prólogo que las ilustraciones son como unos silenciosos apoyos aplicados a evocadoras narraciones. Hablando de narraciones, hablando de ligues, que la palabra las acabas tú de decir. ¿Eso has dicho? Sí. Y estando aquí en el casino, ¿verdad? Pues yo me vas a permitir que te haga una pregunta. ¿Sobre ligues? Es posible que no, sí. No. Sí. Y entonces que te diga que en las ilustraciones que has hecho, que creo que has empleado un estilo realista para reflejar lo que acontecía en la época. Entonces, si nos paramos en la ilustración que has hecho sobre el casino, ¿verdad? Intuyo, vas a permitir que te lo diga, que habrás evocado momentos gratos, estudiantiles, juveniles, en el casino, escarceos amorosos, y que bajo las atentas miradas de las altivas palmeras, pero mudos testigos, hoy transcurrido mucho tiempo, ¿qué sensación, qué recuerdos te afloran esa época? Pues de mucha emoción y por otra parte, pero no ganas de volver a
al pasado. A ligar. Hombre, si se presenta. Sí. Nunca se sabe. No es así. No, pero más aparte. Que es emoción. Pero fíjate, pienso en mi tío Paco Peiró, Sí. pienso en mi padre, que aquí se sentía felicísimo, pienso en mi tía Lita, que era un ejemplo de belleza y de cercanía, pienso en una persona queridísima como era el tío Antonio Rico Jara, que por quien siempre, además las tías me lo comentaban en alguna ocasión, las hermanas de mi abuelo, porque yo soy nieto de Antonio Amorrico, que era el mayor de 8 hermanos. Y siempre, parece eso así un poco vanidoso y tal, pero doy mi palabra, juro, vamos, que es en realidad. Siempre sentí en él a la persona más que respetable, admirable, entregado como persona, aparte de la genialidad profesional que le caracterizaba, y siempre me sentí como un sobrino predilecto. ¿Por qué? Pues yo creo que sin motivo alguno, pero es que los grandes hombres como Joaquín y como mi tío Antonio Rico Jara, sí, pues tienen esas cosas. Y por las tías también, pero ya digo que estaba el quinto. Joaquín era el segundo después del tío Antonio y tal, ¿no? Pero me sentí valorado, era los sevillanos, nosotros, a mi hermano Antonio y a mi hermana también. Antonio, sí, recuerdo a Antonio. Antonio, sí, era más grande y tal, ¿no? Sí. Todos decían que él era más serio y tal. Tú eras más chirigotero, eras tú. Más cachondo. Y con el clásico acento andaluz. Eso sí, eso sabía que eso lo dije. Esa es la imagen que yo tengo de ti. Sí. Y no sé, la verdad es que me sentí muy a gusto. Y lo digo también por ahí en el prólogo, sí, que siempre estaba, o sea, yo tenía a Monóvar como una Arcadia, como un sitio de felicidad. Estaba siempre queriendo volver. Sí. Siempre desde el tío Paco Cabanes, sí, Paco, marido de mi tía Florita. Y bueno, yo tengo aquí un montón de anécdotas de unos y de otros, pero no quiero acaparar tal. Si quieres alguna anécdota y tal, pues luego me dejas y trato de sintetizar. Sí, parece, proseguimos aquí el evento que nos ha traído. Y entonces... Pero muy contento de estar de nuevo y con tanta cara bonita que tengo por ahí. Sí. Os agradezco mucho que hayáis venido, de verdad. Con la censura. Juliana, la censura. Que pinches las cartulinas. Llegamos a un momento en el libro, que es el capítulo 34, Joaquín, en que habla de la censura que había en las películas. Y dices, Joaquín, un nombre que creo que te refieres que el que lo ponía era el barbero. Me refiero que te referías a Octavio Ferris Cárdenas, que era entonces el barbero de aquí. ¿Recuerdas? Puede ser. Sí, puede ser. El nombre. Bueno, y es muy curioso porque dices que cuando un muchacho por la calle, se jactava de que había ido a ver la película Gilda, que merece un punto y aparte, un poco extensivo, entonces decías, ¿qué has fet? Aniràs de patetes al infierno. Porque aquello era, no va más. Bueno, hay que centrarse en Gilda. Es así. El 21 de marzo de 1952, la Junta de Calificaciones y Censura de Películas impone los criterios a seguir. A saber, primero, apta para todos. Por ejemplo, Marcelino, pan y vino. Segunda, apta para jóvenes de 14 a 18 años, Mujercitas. Tercera, apta para mayores con sólida formación moral, casi nada. Por ejemplo, Cuando ruge la marabunta. 3R, generalmente peligrosa, 3R, muy peligrosa, no debe verse Gilda. El caso es que Gilda, era Margarita Carmen Cansino, así se llamaba. ¿De Sevilla? Sí, de padres... ¿La Castilleja de la Cuesta? Sí, sus padres eran bailarines y entonces estaban de gira por América y cuando estaban actuando en Nueva York, allí nació Rita, pero eran de padres españoles. El caso es que Gilda se rueda en el año 1946.
Pero hasta el año 1948, concretamente el 2 de diciembre del 48, se estrena en el Palacio de la Música de Madrid. Claro, aquello fue un hecho apoteósico. ¿Y qué ocurrió? Que en la sonora bofetada de Glenn Ford a Rita Hayworth es recibida con aplausos por parte del público, mientras otros emiten silbidos y abucheos. La película se proyectó, sí, la película vino de América aquí a España y no hubo corte de celuloide, como se suele decir, no había censura, entonces no había censura en ese sentido. Y no hubo censura, pero algunos, claro, quisieron interpretar un supuesto striptease cuando Rita Hayworth se quita el guante. Bueno, el caso es que esa era la parte, digamos, espectacular o del entorno entonces, pero es que, como tú has apuntado antes, desgraciadamente esa época había que encuadrarla en el entorno histórico de entonces en España, y no era ni más que menos, por desgracia, del tiempo de la posguerra. Aquí en Monóvar, esos tiempos, la gente lo recordaba como essence de la femme, de lo fatal que la gente lo pasaba. Entonces, nos hallamos en plena posguerra, tiempos convulsos y muy difíciles. España atraviesa estos momentos, pero está ávida de alegrías y cualquier excusa es motivo para desmelenar la imaginación. Entonces, ¿qué ocurre? Que había unos sentimientos dormidos, pero ante este momento sueltan todos los sentimientos y las emociones contenidas. Porque Hilda representa y supone la imagen idónea, la excusa perfecta para aliviar esos duros momentos. Traspasó los límites nacionales, todas partes. Las mujeres entonces iban con zapatos altos y decían que iban con zapatos de Hilda. Eso es lo que decían. Y en el País Vasco hubo un aperitivo muy clásico que era anchoas, guindillas y con un palillo ensartado con una aceituna, y se llamaba eso Hilda. Bueno, ¿qué ocurrió? Ahora viene lo mejor, la pregunta. Esa película se estrenó en Monóvar. Sí, se estrenó en Monóvar. ¿Cuándo se estrenó? Se estrenó en el verano del 51, en el cine de verano de la Plaza de Toros. Entonces, en el año 51, aún no habían las clásicas cartulinas esas que hemos referido antes, son posteriores. De tal manera que se emite la película y la propaganda. Muchas gracias, Marcial, de la propaganda. Un apartado que le he hecho al querido amigo, que es gracias a él. Decía así: hoy sábado 21 y domingo 22, se refiere de julio de 1951, gran estreno de la grandiosa producción que tanto éxito ha alcanzado en el mundo cinematográfico. No dejes de ver esta película, esta grandiosa película. 2 sesiones, tarde 9, noche 11:15. Precios, silla 2 pesetas, general 1 peseta. Aunque no hubo censura, has puesto la... pero aunque no hubo censura, luego lo diré. Cuidado, En el Colegio de las Divinas Pastoras, la madre presentación, si a alguna le suena aquí, Carmen, está por ahí, si le suena, madre superiora, no estaban las cartulinas, no había censura. A las muchachas y a las colegialas les dice: no debéis de ir a ver la película Hilda, porque supone un pecado. Todas aquellas que vayan a ver la película Hilda sepan que caerán en pecado mortal y que cuando tengan que confesarse tendrán que decirle: Padre, me confieso que he visto la película Hilda.
La madre presentación era una señora alta, enjuta de carnes, que estaba en los párvulos. Yo fui alumno de ella. Y esa es la historia, la anécdota de aquí. Como veis ahí, dime. No, que no se puede decir que la madre presentación hiciera una buena presentación de la película. Exactamente, contradictorio. Si todas eran así. Sí, contradictorio. Oye, y otra cosa que han nombrado, perdona, han nombrado la de cuando ruge la maragüenta, que son las termitas. Sí. Ahí en Sevilla los tíos dicen, es que las termitas no son hormigas, son señoras de la vida. La llamaban de otra manera, pero es que no se ha fijado bien. Solamente el cardenal Segura, Sí. es que la mira con lupa ahí. Que íbamos a verla otra vez para ver las... Aquí tenemos que a vuestro algunas. Ponían aquí el guión, la productora, aquí tenemos una definitiva bien, una definitiva autorizada, 2 bien, 3 definitivas ya, la cosa ya pintada mal. 3R y luego ponía aquí... Mayores con reparos. Sí. Gravemente peligrosa. Muy bien realizada en su aspecto técnico, con el perfil de que hay algunas irregularidades, con escenas de alcoba y desnudismo. Bueno, esta es la parte que contribuye a estas anécdotas, que no, ni más ni menos, ni cosas, ni bien ni mal, siempre hay que ponerlas en el entorno de entonces. No se puede juzgar de una manera así gratuita, pero en fin. Pero bueno, desde el régimen se hacía propaganda muy positiva de esa que he dicho con lo de las hormigas. Ahora, si os parece... Se veía 3 y 4 veces. Si os parece, vamos a cambiar de tercio, siguiendo la trayectoria taurina. Y voy a hablar de vuestros ancestros. De vuestros ancestros. José Amo Bañón, natural de Elda, cursó los estudios de Derecho, ejerciendo como notario en Monóvar. Contrajo matrimonio en 3 ocasiones. La primera con Tomasa Verdú Pérez, de quien no tuvo descendencia. La segunda con Manuela Abad Llobregat, natural de la Romana, cuya unión dio fruto a José María, el 13 de agosto de 1866, bisabuelo de Agustín y abuelo de Joaquín, ¿correcto? Así es. Fue procurador que desempeñó las funciones de depositario de fondos municipales, dimitiendo de dicho cargo con fecha de julio de 1901, porque con anterioridad, en el año 1897, fue concejal. Para que me entendáis, era como una especie de recaudador, como era San Mateo, que era también recaudador. Juan, reconocido músico por su labor al frente de la banda de música local La Constancia. Nació el 8 de marzo de 1868 y La Constancia se fundó en 1907. Y finalmente, Joaquín, 1 de septiembre, nació el 1 de septiembre de 1872, a las 8 de la noche. Y una tercera nupcia con Bárbara Alfonso Ripoll, de cuya enlace tuvo un hijo de nombre Enrique, y el hermano Justo Amo Bañón, teólogo, fue uno de los 73 fundadores del casino, según reza en la placa que aquí abajo hay en la sociedad. Me permitiréis que haga más hincapié que nada en la figura de Joaquín Amo Abad Cañís, porque tengo que confesar que yo soy un recalcitrante cañisero. Y entonces es algo que es muy íntimo para mí. Porque Joaquín Amo Abad Cañís, que pertenecía a la generación literaria de 1900, juntamente con el malogrado José García Verdú, que fue una verdadera pena, porque Joaquín Amo Abad murió a los 42 años y José García Verdú murió a los 30. Eran 2 grandes intelectuales de Monóvar que vieron truncada su vida porque la parca se los llevó. Porque José García Verdú era pedagogo y fue inspector en la zona de Castellón. De Joaquín Amo Abad, ¿qué decir? Porque fue polifacético, político, escritor. El pueblo lo llevaba él durante 14 años. Hay un hecho que me llamó siempre la atención y es una de las cosas que más me agradan. Y es lo siguiente.
era político de tendencias republicanos y era contrario a las ideas de por entonces de Antonio Maura. Bien, aquí en Monóvar tenemos las casas del campo. Las gentes dicen, tenemos una casa de campo, tenemos unas tierras, un roalet, vosotros en Albacete decís parcela. Y la casita, se decía aquí también. Sí, pero vosotros decís parcela. Sí. Sí, te puedo decir, tengo una parcela en Los Llanos, correcto, exactamente, bueno. Y entonces está una temporada en el Secanet, que es donde el paraje, Cañís, y con los cultivos propios de allí, y al poco tiempo tiene que venir a Monóvar para resolver unos asuntos. Claro, el hombre está un poco desorientado, está despistado, no sabe lo que ocurre en el pueblo, y se encuentra con un amigo. Es una de sus famosas cañisaes, con su amigo Anselmo, y le dice: Che, Anselmo, ¿sabes qué pasa per el poble? Diu, ¿por qué tal cosa? Diu, ¿pero qué pasa? Diu, es que diuen que ha caigut Maura. Però se sap per què ha caigut Maura? Diu, me pareix que sí, és que diuen que ha manat fusilar a un mestre d'escola. I li diu, che, a un mestre d'escola? És que la fam no ha pogut en ell. Ese es el famoso este. Sin embargo, ya en un tono mucho más serio, ¿verdad? No, es muy serio, ¿eh? Sí, bueno, sí, bueno, son estampas costumbristas, jocosas, ¿verdad? Bueno, Azorín le dedica un capítulo a Joaquín Amo en Agenda, concretamente el capítulo 35, y lo titula Joaquín Amo, orador. Y dice, Joaquín Amo era un muchacho delgado, esbelto, vestía con limpieza. Su actitud era de tender la mano siempre mientras sonreía al amigo y al desconocido. Nunca le vi triste, siempre alegre, nunca regañón. Dirigía un periódico, se refiere al pueblo. Escribía yo en él, nos confiesa Azorín. Propenso a la literatura festivo-burlesca, terminó por ser un buen ironista. Y más adelante habla de sus cualidades como orador y dice, al llegar la vez a Joaquín en un mitin, ¿verdad?, se adelantó las candilejas. Con voz vibrante comienza su discurso. Todo orador tiene su registro predilecto. El de Joaquín era el apóstrofe audaz, la frente alta, los ojos brillantes, va hablando. Destinado a la oratoria, orador por excelencia. Y se pregunta a Azorín, ¿cómo Joaquín Amo no ha brillado en el Parlamento, en el foro? Nosotros también nos lo preguntamos. ¿Cómo es posible que Joaquín Amo no se hubiera dedicado a la política? Yo guardo en casa algunos papeles escritos con sus discursos, y son auténticos discursos extraordinarios. Yo también tenía esa duda, no sabía el porqué, pero mira por dónde en el año 1990, concretamente en marzo, en el Colegio Escrito Cañís, con motivo de su 7º aniversario, Pepe, Botella, ¿está por ahí? José. Se ha ido. No, nada, no preciso ir a hacer. ¿Pepe Botella, yo? Sí, José Ginés Botella. No, José Ginés Botella. Bueno, es que él estuvo testigo. Bueno, perdón. Era el 7º aniversario del colegio. Organizamos una serie de eventos. Y por algún motivo tuve el honor, juntamente con otros compañeros, de ir a recoger a Elda, a Joaquín Amo Cano, hijo de Cañís. El hombre vino, estuvimos departiendo amablemente. Los chicos del periódico Bosch, un periódico escolar, le hicieron una pregunta y demás. Y entonces él me contestó a la duda que yo tenía y me dijo, entre otras cosas, mi padre fue el líder del partido de Pi Margall en la región valenciana. Nunca quiso dedicarse y marcharse a la política. Y mira que Nicolás Salmerón, el político Nicolás Salmerón, vino expresamente a mi casa para convencer a mi padre. Y luego también vino en otra ocasión Pi Margall.
pero mi padre nunca quiso ser político. Y le dije yo, ¿y por qué razón? Porque tenía cualidades. Y me dijo él, porque yo creo que le tiraba más y era más escritor y periodista que político. Para finalizar, y ya que estamos aquí en el casino, decir que también hubo relación de Joaquín Amo con el casino, ¿verdad? Porque en el año 1900 fue secretario del casino cuando el presidente era don Isidro Martínez Soriano, el padre de Azurín. Pero en el año 1903, Marián, se armó buena, ¿eh? Sí, buena, se armó buen jalito. Tú no estabas entonces de presidenta, pero se armó buena. Pero te relato lo que ocurrió, ¿verdad? Bueno, en el año 1903, el casino vive momentos tempestuosos, discusiones acaloradas, gritos de los socios, descalificaciones. Por ello se convoca una Junta General que no aporta soluciones. Es cesada la Junta Directiva y se hace cargo la Junta de Accionistas, que dura poco, hasta que por fin se forma una Junta de Gobierno, presidida, según con arreglo a la edad, por Raimundo Berenguer y el secretario Ramón Alfonso Pras. Y a partir de ahí las aguas volvieron a su cauce. Esa es la historia del casino. Por mi parte, nada más, si queréis añadir algo, a vuestra disposición. Uy, yo muchísimas cosas, pero no quiero... Pues cierra el acto. A ver, maestro. Bueno, nos gustaría que participarais. Sí, habla. Yo quiero seguir hablando. Claro. Abierto. ¿Quieres hablar? No, yo solo quería decir que para mí Monóvar, y creo que esto se refleja en el libro, me hizo descubrir la calle, algo tan elemental como es la calle. Es decir, yo era un niño casero. Yo vivía en casa. Sí, es verdad que iba de casa al colegio y del colegio a casa, pero no. Descubrir la calle, por eso la ayuda de Agustín es tan importante en todo lo que refleja precisamente lo que era en aquel momento, la vida callejera. Entonces, eso quería transmitirlo porque por cierto que me vas a permitir que rectifique algo que tú has observado, porque además el protagonista creo que está en la sala. Yo no dije lo del Banco Español de Cerdito, eso lo dijo un primo de mi misma edad que compartíamos en los veranos en Monóvar. Bueno, entonces, no, simplemente quería dar esa orientación, pero yo creo, como creo que has insinuado, que lo que debemos hacer es escuchar a vosotros, es decir, a los que estáis en el público, que queráis hacer o preguntas o observaciones o simplemente... Agustín, es que quiere decir algo. ¿Quieres decir algo? Sí, a mí es que Pepe me ha dado muchas pistas. Sí, habla, ya termino. Vamos a ver, yo me habéis preguntado, mis padres eran monogueros, mi abuelo y tal, mi abuelo el mayor de los 8 hermanos, Antonio Amorrico y tal. Pero, o sea, quiero decir que el nexo de unión, primero de un niño, a quien le hablaban de Monóvar, y de otras miles de cosas, porque era un sabio y era una persona extraordinaria, era mi abuelo. Y quería contar una serie de cosas, ya que ha introducido la cosa festiva, que creo que nunca viene mal, y de cosas que a lo mejor vosotros que estáis aquí, que tenéis la suerte de vivir aquí en esta ciudad, pues a lo mejor no la desconocéis. Por ejemplo, mi abuelo hizo intendente mercantil, estudió en Madrid y tal. Y en Madrid, pues como era de suponer, vivía en una pensión de mala muerte, como se decía entonces. Y en Madrid los inviernos no son como los de Jamaica, por ejemplo, ni nada parecido. Y entonces tenía mucho frío. Hasta que descubrió un sistema que tuvo éxito, y es que se iba a una iglesia que había cerca de la pensión, en la cual había unos enormes radiadores de aquellos de fundición, así muy bien decorados, muy bonitos y tal. Y entonces había misa todas las horas. El primero que empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 12 o la 1, y por la tarde
pues de 6 a 9, una cosa así. Y entonces él iba con sus libros y se instalaba al lado del radiador. Y entonces pues él estaba estudiando ahí, tomando apuntes. Llegaba el momento de la consagración, se levantaba, se arrodillaba, aparentaba una devoción que no la sentía, y entonces por respeto, y se volvía a sentar. Hasta la siguiente consagración, y entonces las 6 o 7 horas que estaba ahí estudiando, solamente se veían interrumpidas con 5, 6 o 7 consagraciones. A mí me hacía mucha gracia cuando lo contaba. Por ejemplo, otra cosa de mi abuelo Antonio era... bueno, era una persona muy serena, muy equilibrada, muy tranquila y tal. Y entonces su mujer, mi abuela Elisa Vázquez, que era de la provincia de Albacete, era todo lo contrario, era de una gran vitalidad y de un gran mando y tal. Y entonces mi abuelo, como hablaba 5 idiomas, además del monovero y el español, claro, era un políglota, le hacía, pero a un gran nivel. Y entonces en Albacete había de saber que estaba la sede, el Estado Mayor de las Brigadas Internacionales, que andaba, no sé si era en la mitad del sur de España o en toda España, y aquello había generales pues, de todos los países que tenían representación en Fuerzas Armadas allí. Y entonces, pues todo pasaba, claro, un alemán con un italiano, al mismo tiempo con un checoslovaco, con un inglés, ahí no había forma de poner. Y había una persona que era a quien se dirigían todos los altos mandos de las brigadas internacionales en España. Con lo cual, si mi abuelo hubiera querido y que la guerra tomara con decir 4 trolas, aquellos habrían valido padre. Y entonces, él les daba clase de español a todos, cada uno en su idioma. Y como aquello era un guirigay de miedo, porque era también telegrafista, fue jefe de telégrafos, y entonces un telegrafista que sabía idiomas y toda esa historia era la persona ideal para estar como intérprete de todos ellos. Y entonces había momentos en que para dar clase tranquilamente, si no era una interrupción tras otra, se llevaban 3 o 4 generales de distintas nacionalidades y se iban a casa de mi abuelo. Ahí estaba mi abuela muy nerviosa porque había bombardeos continuamente y enseguida se oían las sirenas y tal. Y entonces ocurrió en varias ocasiones el que estaba allí, pues el alto mando del ejército, perdón, de las brigadas internacionales, estaba en la casa de mi abuelo. Pero allí la que mandaba era la señora, como es natural. Y entonces sonaba la sirena. Y entonces, venga, quitar. Y empezaba mi abuela a darle órdenes a los generales. Y los generales, ¿pero qué le pasa? Dice, no, es que está preocupada que nos vayamos a los refugios porque están, o que nos vayamos, porque en fin, están bombardeando. Y los otros eran sirenas, que estaban acostumbrados, y decían, es que su señora sabe dónde va a caer la bomba. Y dice, se ve que sí. Y así con una pachorra muy de él. Por otra parte, quería decir, era muy decir, sí, él era muy aficionado a la música, a la ópera, y entonces había mucha actividad en el Teatro Real y tal. Y entonces él se hizo miembro de la CLAC. La CLAC era y estaban entre el Paraíso, varias. Y entonces, pues, en fin, estaba allí y allí había para todo tipo. Y entonces, en una ocasión, estaban dando un concierto para violín y orquesta, no sé si era el de Brahms o el de Mendelssohn o el de Beethoven, alguno de ellos. Y entonces, aquello era un desastre, el solista era tal. Y entonces uno de los de la CLAC se extralimitó en sus funciones y dijo, el violinista es un desgraciado. Y entonces el director, que es el Atril, se cayeron todos, me dio de vuelta y dijo en voz muy potente, ¿quién es el que ha llamado violinista a este desgraciado? Y eso ya se extendió y se fue muy conocido. Otra cosa es, por ejemplo, mi abuelo Antonio era muy amigo de un señor que se llama Antonio Alfonso Vidal, por sobrenombre El Tono. Sí, señor. El Tono, que me lo presentó en alguna ocasión, por cierto. Y entonces, El Tono, estábamos en Sevilla, mi abuelo en ocasiones había a pasar temporadas con nosotros, y en verano pues en Sevilla había 80 o 90 cines de
de verano, sí, el techo, la gente que comía pescadito y tal, todas esas cosas. Y entonces, en una ocasión, viendo una película que se titulaba La casa de la Troya. Ese era hermano de José Alfonso Vidal, que era escritor. No, sí, Antonio. Pero que salía él, sí. Y entonces estábamos viendo, eran de unos estudiantes, se desarrollaba en Santiago de Compostela, creo recordar y tal. La casa de la Troya, la casa de estudiantes y eso. Y entonces estábamos ahí todos callados viendo ahí, una cosa festiva y tal, y dice mi abuelo, ¡ahí va! Pero si es el Tono. Sí, fue artista. Sí, dice, sí. el Tono de rector de la Universidad de Santiago de Compostela, a lo que llega uno. Muchas gracias. Y en Sevilla, bueno, de manera que yo quería reír de este pequeño. Hizo varias películas, Tono no. Sí. El Tono hizo varias películas. Sí, bueno, y además la idea de los cuplés, sí. que ya que ahora fue un conocimiento con Sara Montiel y compañía, la idea fue de él. Sí. Porque él era un enamorado, ¿sabes? Un cuplé que se llama Nena. Sí. Nena, Y era el locutor de Radio Madrid. ¿Ah, sí? Sí. Sí, efectivamente, sí, vamos, lo sabía, pero no. De todas formas, o sea, lo de las películas, ¿cómo se llama? El último cuplé. El último cuplé, todos los cuplés y todos los éxitos de esto se deben a un señor de Monóvar que se llamaba Antonio Alfonso Vidal. Tono. Por sobrenombre, el Tono. Bueno, y así muchísimas cosas. Bueno, había otra cosa y ya con esto acabo. Otra persona que era del carácter y del estilo tal de mi abuelo era uno que era muy amigo suyo que se llamaba el tío Paco Cabanes. Sí. El tío Paco Cabanes, abuelo de este caballero de Sevilla. Y entonces, en una ocasión, mi tío Paco Cabanes era una persona así muy pacífico, muy tal, que mi tía Flora era un torbellino. Y era la que llevaba la economía de la casa, la Cabarrasa, que era una finca de mármoles, etc. Bueno, total. Y entonces estaba en una ocasión, y mi tío Paco Cabanes tenía una hermana que era doña Carmen Cabanes, una señora de mucho mando, tal. Y entonces, en una ocasión, como sabía todo el mundo que mi abuelo, mi tío Paco estaba a las órdenes, pero de una forma exagerada, y entonces le dijo, y él tenía era todo virtudes y un defectillo, ya vemos que le gustaba el juego, que se celebraba aquí, y tal, como era una persona, pues siempre perdía y todas esas cosas. Y entonces fue doña Carmen Cabanes a su casa, y dijo, oye Flora, vamos a ver, yo le encuentro, vamos a ver, tú, se comenta en todos lados, y tú, aquí en esta casa no puede ser que seas tú la que lleva los pantalones. Y mi tía Flora, que no se cortaba, dijo, es que si yo no llevara los pantalones, tu hermano iría en calzoncillos. Bueno, acabo ahí las anécdotas. Bueno, nada, no terminaríamos de anécdotas interesantes. Bueno, lo que he dicho antes, nos gustaría que participarais. No sé si hay tiempo, si tenéis alguna pregunta, algo que preguntar a los contertulios. ¿Puedo aportar? No se ha oído muy bien. Claro, sí. Sí. Bueno, sí. ¿Qué pregunta? Es que no lo sé. Que porque, bueno, yo he visto sí, en fincas de árboles del paraíso por esta zona no se oyen. No, está abierto. Vamos a ver ya. Bueno, vamos a ver. Del paraíso, lo único que... Tú le contestas. José Carlos, escucha. En mi casa había un árbol paraíso y tú lo has visto. En el patio de mis padres, tú has entrado muchas veces a casa. En casa de mis padres, antes, cuando tú ibas con mi padre en la moto a trabajar. Bueno, bien, pues en el patio de mis padres había un árbol paraíso. Bueno, está por aquí, Ana, que lo sabe. Un árbol paraíso y una palmera. Pero había un aljibe.
Pero Raúl Paraíso era tan fastidiado que se cargó el aljibe. Lo he dicho, la experiencia es propia. Sí, recuerdo. Pues tuvieron que quitar el Raúl Paraíso porque destrozó el aljibe. Sí, pero había uno. Sí, muy fuerte, sí. Yo quería presentaros a un auditor aquí, un oyente, que se llama... ¿De qué quieres que hables? ¿De qué queréis que hable? O sea, venga, Antonio, pregúntalo. Nada, habéis hecho unos esquejes muy bonitos de Monóvar, de lo que somos, No sé, es a él, ¿eh? de lo que pretendemos. En fin. Ah, vale, gracias. No, pero es que, como le he invitado a hablar, con el permiso de Pepe, entonces, ¿qué sientes tú por Monóvar? A ver. Pues es un pueblo así como digamos, la sangre valenciana. ¿Verdad? Es verdad. ¿Por qué? Es muy bonito eso. Explícate más. ¿Por qué la sangre valenciana? Pues no sé, me da así como una sensación de que es así como, no sé cómo explicarlo, así como muy cultural. Gracias. Muchas gracias. ¿En qué lo notas? Pues lo noto mucho en la forma de hablar, en los paisajes y sobre todo en el estilo del pueblo. ¿A qué te refieres, por ejemplo? ¿La arquitectura? Pues sí. La arquitectura, la lengua, la vegetación, las plazas, etcétera. Él viene mucho por el Mañá. ¿Te cuenta algo del Mañá ya? Pues el Mañán es un pueblo que está ahí a las afueras, donde se encuentra la bodega de Santa Catalina. Ahí vamos mucho, en Navidad, para celebrar Año Nuevo, etcétera. ¿Y cómo te lo pasas? Genial, también vamos en verano. Pregúntale si lo conoces. Si quieres. ¿Lo conocéis? Sí. ¿Te gustaría vivir temporadas en el Sí. Mañá? Lo conocí cuando era pequeño. Ahora ya grande ya se te pasa. También, ¿Qué significa la palabra mañá en valenciano? ¿Qué quiere decir? Te lo has preguntado una vez. Etimología de la palabra. Mañá, ¿qué quiere decir? pues no lo sé. Te lo digo yo. Gracias. Herrero. Herrero. Mañá quiere decir herrero. En castellano. En valenciano, mañá. En castellano, herrero. ¿Estás contento de estar aquí esta tarde? Sí, muchísimo. ¿Qué es lo que más te gusta de todo? Lo que más me ha gustado ha sido que contéis esas anécdotas. Muy bien. Me ha gustado mucho. Tiene 9 años. Bueno, imagino que no queréis preguntar nada. ¿O sí? ¿Fede? Venga.
Perdona, no he oído completamente. ¿Lo has oído? No. Vamos a ver. Sí, tengo. Te pregunta que cómo has hablado Se trata de la terapia, de la pero terapia, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es si tienes un truco que nos pueda servir a los demás. ¿Un truco? A ver. Quiere que le contestes terapia contra qué Ujú. o para qué. Y después que ayudes a explicar cuál es la herramienta o el mecanismo de esa terapia, ¿vale? ¿Cómo has dicho que? Sí. Que escribiré. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que porque yo no sería capaz de dar un consejo en este sentido. Para mí es algo muy personal, pero tengo, después de tantos años dedicándome a la docencia, me he dado cuenta de que la palabra es casi siempre, la palabra hablada es casi siempre equívoca. Es decir, que si uno quiere de alguna manera fijar sus pensamientos, pues la escritura es un camino para eso por un lado, pero también es que ocurre que el escribir pone cota a lo que se piensa, es decir, que teniendo en cuenta que yo también desconfío de la palabra hablada por la equivocidad que es constante, es decir, porque yo creo que cuando dos hablan, uno dice una cosa y el otro, el que escucha otra distinta, pero es que además, por otra parte, creo que los recuerdos y realmente la razón de haber escrito esos relatos es el recordar, pero también creo que los recuerdos son inseparables de la imaginación, es decir, que uno recuerda e imagina conjuntamente. ¿Eso qué quiere decir? Entre otras cosas, que lo que uno recuerda al final no son hechos ocurridos realmente, sino recuerdos de recuerdos, es decir, que hay la imaginación capta un hecho, entonces lo archiva y a partir de ahí se suceden una serie de memorias, de recuerdos, pero que todas ellas están contaminadas por la imaginación. Entonces, bueno, para mí lo que pasa es que ese ejercicio, por así decir, digamos que me ha producido serenidad, pero eso no implica que yo pueda aconsejar que eso sea un remedio para ciertas enfermedades psicológicas. No lo sé, no estoy seguro, ni mucho menos, pero sí confieso que cuando escribo me siento mejor. ¿Por qué? Porque de alguna manera he zanjado esa especie de duda entre la memoria y la imaginación, es decir, entre lo que se recuerda y lo que se ha apuesto uno de sí mismo en ese recuerdo. Entonces, creo que ahí hay algo muy personal, muy íntimo, que es una de las razones por las que en un principio, como he dicho al empezar, yo no tenía intención, es decir, yo no escribía para publicar, yo escribía para recordar y sobre todo para imaginar y para hacerme y también un poco para alcanzar esa serenidad de haber dicho, bueno, esto ya lo he dejado, es decir, lo he escrito, pues ya escrito está, es decir, no le des más vueltas, porque si le das más vueltas, entonces llega un momento en que se produce ese mareo mental que yo trato de evitar por ese medio, pero no es una receta en absoluto que pueda, aunque por supuesto estaría encantado de discutir esto personalmente con cualquiera, pero ahí queda todo. Entonces,
para mí el recuerdo siempre tiene algo de fantástico, fantástico. Entonces eso es algo que, porque, insisto, mi desconfianza, yo por ejemplo, una debilidad, o como quieran ustedes llamarla, es que soy verdaderamente adicto a los étimos de las palabras. Es decir, cuando hay una palabra, me interesa de dónde procede, cosa que me pierdo, entre otras cosas, porque claro, mi conocimiento de idiomas es limitado. Yo, por ejemplo, lamento no conocer el árabe. Creo que es fundamental para saber lo que se dice en castellano, no digamos. Y bueno, pero de alguna manera lo que sí me produce esa sensación de alivio, de descanso, el decir, bueno, esto está escrito, de alguna manera he cumplido con mi propia cabeza para que, bueno, entre otras cosas, para dormir bien. Es decir, que creo que hay un efecto que cuando hay un problema, de alguna manera uno trata de resolverlo, claro. Escribirlo es una manera de resolverlo, que es una manera engañosa, yo lo sé, es una manera, porque es imaginativa, pero bueno, es un efecto. Entonces, eso es lo que trataba de transmitir, y lo que trato de transmitir en los relatos, es decir, que cómo verdaderamente algo, pues por fin queda para mí zanjado, para mis adentros. Entonces, ¿qué se pueda sacar de todo esto? Pues eso el lector lo dirá. Para mí un libro no se acaba cuando uno lo acaba de escribir, en absoluto. El libro no se acaba en realidad, porque para acabarlo está el lector. Eso la música lo pone de manifiesto de una manera mucho más clara. Es decir, el hecho de que yo diga una cosa y se entienda otra, bueno, puede quedar en el aire. Pero hay un factor en la música fundamental que a mí me gusta resaltar, y es que toda música necesita un intérprete. Es decir, la obra no está acabada hasta que alguien no la interpreta, sencillamente porque no se oye. En la cabeza del compositor no se oye. Por eso Gustav Mahler, el grande, decía en la partitura está todo, absolutamente todo, con todo detalle. Decía, todo menos la música. Claro, el intérprete en ese sentido juega un papel fundamental, porque además sabemos perfectamente que cada intérprete, claro, yo me muevo, reconozco que me muevo en el mundo de la música clásica, es decir, pero no porque el otro no me atraiga, sino porque digamos que la música clásica me da suficiente para no querer más. Entonces, dentro de ese mundo, pues sabemos perfectamente que cada intérprete hace una lectura diferente. Eso ocurre con la lectura y ocurre con todo, pero en el caso de la música además es que está muy claro, es que incluso se puede registrar, se puede grabar que esa diferencia. Es decir, todo esto tiene que ver con la comunicación, que es un asunto que a mí siempre me ha atraído, me ha tenido muy pendiente. Es decir, yo cada vez que me surge, por ejemplo, ¿por qué llamamos calle? Yo he dicho que yo descubrí la calle en Monóvar, es decir, descubrí la vida de la calle. Pero ¿por qué llamamos calle a la calle? ¿De dónde viene eso? Y me encuentro con que efectivamente viene del latín, como casi todo, en castellano. Caldis, pero ¿y Caldis? ¿Por qué? Y luego me encuentro con que efectivamente Caldis se relaciona con callo, es decir, con pisada. En el fondo, una calle es algo que se puede pisar, que se debe pisar, que hay que pisar, que se conoce cuando se pisa. Todos estos rollos
que yo no he querido aburrirles con ellos, pero todos estos rollos son los que me mueven o me han movido en este caso y en otros muchos, porque no es el único libro que ve la luz, pues a tratar de explorar ese universo. No sé si he respondido. Perdón, sí. Sí, he respondido. Te quería preguntar una cosa, Joaquín. El niño que ve todos estos, o del niño del que hablas, no es un niño, es un adolescente, has dicho antes. ¿Perdona? Que cuando cuentas estos relatos, ¿es un adolescente el que relata o es un niño? ¿Has hablado de la edad? ¿De qué edad exactamente hablamos? Yo hablo desde mi edad. No, me refiero en el cuento, en el libro de relatos. Lo que cuento es Sí. lo que recuerdo que yo pensaba en ese momento. Lo que tú pensabas Cómo en lo ese vivía momento. en ese momento. Eso es. Cómo lo vivía. Entonces, como eso sucede precisamente en una época que yo creo que es crítica, A eso iba, sí. crítica, porque es ese salto que ni siquiera se puede acotar Sí. de la infancia a la adolescencia. Cuando entro en la juventud, eso es otro mundo. Sí. Ese es otro mundo, es decir, ese es un mundo en cierto modo ya relativamente artificial o artificioso. Pero hay unos años y que en mi caso coincidieron con mis estancias en Monóvar, que fueron, como he dicho antes, fueron relativamente pocas y siempre veranos, es decir, muy acotados. Pero efectivamente esa transición Está en el libro. está ahí. En el libro. Y yo te pregunto, o sea, por ejemplo, hay ternura en el libro, hay sentido del humor, como hemos hablado antes, Sí. hay ironía. La Sí. ironía ya es un poco más crítica, es una visión un poco más de adolescente, que está un poco analizando en plan Que hay, el mundo. quieres decir Y que hay te pregunto. cierta malicia. No, malicia Yo no, diría que pero... ¿No? Yo diría que no. No malicia. Sí, efectivamente la ironía, a mí no me gusta hablar de ironía porque en la ironía suele haber cierto... Agresividad. Sí, Sí, esa es la esa palabra. palabra. Esa es la palabra. Mientras que yo hablo de humor. Para mí el humor es absolutamente Es esencial. medicinal. Es absolutamente esencial. Es decir, que cuando Schiller, el poeta, hace un poco de inventario de las etapas del pensamiento occidental, siempre acaba diciendo que realmente, o sea, primero está la idea moral, después está la idea científica, pero finalmente el arte, de lo que se vale el arte, es el humor. Que eso no quiere decir que acierte, lo que quiere decir es que es consciente de que hierra, que es muy, muy diferente. Hay una frase de Hegel, del filósofo, que a mí me encanta y que me la aplico mucho. Y bueno, me la aplico tanto que yo creo que la he ejercido demasiado. Tened el valor de equivocaros. Porque si no te quieres equivocar, la única manera de no equivocarte es, incluso si te callas, con tu silencio estás diciendo cosas. Es decir, a mí alguna vez me han dicho, ya sé lo que estás pensando. No lo sabe, pero da lo mismo. Es decir, está recibiendo un mensaje. Es decir, el silencio también emite mensajes. Y todo este mundo a mí me fascina. Y bueno, pues una manera, por así decir, de desahogo consiste en escribir. Muy bien, pues muchísimas gracias, Joaquín. A vosotros, Agustín, a vosotros, a Pepe, a todos. Dime, Carles. Claro. ¿Me oyes, Joaquín? Te oigo. ¿Sí hablo fuerte? Sí, perfectamente. Yo fui alumno tuyo. ¿Perdón? Yo fui alumno tuyo. Anda. Joaquín fue el mejor profesor que tuvimos en la carrera de arquitectura. Y, de hecho, tendría que hablar en presente, porque somos alumnos tuyos, no en el pasado. Las clases en la Escuela de Arquitectura de Joaquín estaban repletas de gente. Había alumnos matriculados y no matriculados.
asignatura de estética, que es una rama de la filosofía, en una universidad politécnica. Y Joaquín dedicaba sus libros a sus alumnos matriculados o no. Yo fui alumno matriculado y luego, como los buenos libros y las buenas películas, repites y vuelves a las clases. Y eso, hay que decir que en el medio académico incomodaba un poco al entorno de profesores, y aunque le pusieron las clases más imposibles en la hora más tardía, seguían estando llenas sus clases. Con ello, el magisterio de Joaquín iba más allá del aula, y esa pasión por el conocimiento que nos has transmitido ahora nos diste dos enseñanzas. Una es que va mucho más allá del aula y del plan docente, y luego algo que introducías, Juliana, muy bien, y es, y creo que has dado prueba de ello, es esa capacidad de asombro. Cuando nos explicabas los movimientos arquitectónicos y estéticos, cada clase era un despertar a un mundo nuevo. De repente nos trasladabas a la Italia del Fastio con el movimiento de la época, o estábamos hablando de Bernini, siempre con la misma pasión. Y es algo que te agradezco porque nos ha acompañado siempre. Muchísimas gracias. Os damos las gracias por habernos acompañado. ¿Queréis preguntar algo? Yo quiero decir que me encanta estar aquí con todos vosotros, pero hay una persona que especialmente me alegra y deseo que sea por muchos años, que se llama Raquel Lalana Huete, a la que quiero muchísimo. Bueno, os damos las gracias por acompañarnos. Espero que lo hayáis pasado bien, que haya sido ameno. Y luego, pues nada, si el que quiera conseguir el libro o adquirirlo, lo tenemos ahí, lo vende Antonio Pina, que es el alma de la asociación. Y nada, desearos un buen fin de semana.